Muy buenas noches, estimados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en el día de hoy. Nos sentimos sumamente complacidos con cada uno de ustedes que se ha conectado en este momento, porque la clase que tenemos para hoy creo que es de suma importancia para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hace un par de años atrás teníamos una perrita de mascota. Una mañana, muy temprano, cuando salí a trabajar, arranqué el auto. Y cuando me moví aproximadamente como a las 5 de la mañana, escuché el aullido de la perrita. Estaba debajo del auto y cuando moví el auto, le pasé por encima. Inmediatamente me detuve, bajé y traté de tomarla en mis brazos para llevarla a la casa. En ese momento me mordió, me tiró a morder en el cuello. He aprendido que cuando un animal está herido, pues hay que cuidarse mucho, porque puede atacar en cualquier momento. Quiero hablarles en el día de hoy acerca de un gran enemigo. Quiero hablarles del enemigo llamado Satanás, un enemigo formidable. En la clase anterior se vio desde el capítulo 12, versículo 1 al 4, que este enemigo es formidable. También podemos entender y estaré hablando de que este enemigo, a causa de la circunstancia y de la batalla, es un enemigo frustrado. De los versículos 7 al versículo 9, nosotros entendemos entonces por qué él fue derrotado. Pero donde voy a hacer el énfasis específicamente en esta noche es en cuanto al motivo de la derrota, porque yo creo que es allí donde nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Estoy hablando de Satanás. Estoy hablando del enemigo número uno de cada uno de nosotros, los cristianos, y no solamente los cristianos, del mundo entero. El problema es que el mundo entero no lo ha logrado entender. Leía un libro que se llama El arte de la guerra, uno de los libros más antiguos, y este libro tiene algunos dichos muy importantes, como por ejemplo: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. En otra parte dice: si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada, perderás otra. Y en otra parte de este pequeño libro dice: si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Esto es aplicable a las Escrituras. Y esto es aplicable también a nuestro enemigo. Esto es aplicable a Satanás. Y el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, porque no ignoramos sus maquinaciones, refiriéndose al enemigo. El libro El arte de la guerra, que ha utilizado muchas personas en nuestro tiempo para poner en práctica aquellos consejos de hace miles de años, escrito por Sun Tzu, el escritor de este libro. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 10, nos dice la palabra de Dios: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si nosotros podemos observar lo que dice este versículo, mire que este versículo 10, lo primero que nosotros tenemos son palabras de celebración. Y se está celebrando precisamente porque se está hablando de una derrota del enemigo. Y me llama la atención porque mire que este pasaje menciona 3 palabras fundamentales. Dice la Escritura: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Y mire lo que está diciendo. Ha venido la salvación. No se está refiriendo, hermanos, a una salvación de un reino futuro de Dios, sino a la consecuencia inmediata. Lo que se está refiriendo, a lo que Juan está refiriéndose, el mensaje de Juan para los hermanos que en ese tiempo estaban sufriendo una férrea persecución. Mire que el mensaje empieza diciendo, después de haber manifestado las características del enemigo, ahora dice Juan, ahora ha venido la salvación. Y nosotros sabemos a través de las Escrituras que la salvación de la cual se está refiriendo es la salvación en Cristo Jesús. Es la salvación como la consecuencia de la muerte, la consecuencia de la vida, la consecuencia de la resurrección, la consecuencia de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en el capítulo 5, en el versículo 9, le decía a los romanos: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que el libro de Apocalipsis nos está hablando de una salvación, y nosotros entendemos que la salvación viene por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que la Biblia nos habla a través de su palabra. Pero Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10, también utiliza otra palabra que la incluye en su celebración en este versículo 10, y dice: el poder. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. El poder. Significa que lo que estaba ocurriendo en ese momento tiene que ver con la batalla ganada, y nosotros solamente tenemos que recordar lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda autoridad me es dada ahora, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Tal parece entonces que lo que se está hablando, que los acontecimientos que está narrando Juan tiene que ver estrictamente con aquel tiempo en la cual nuestro Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver en un momento. Y mire lo que está diciendo esa voz que él escuchó en el cielo, esa gran voz. Ha llegado el poder. Jesús dijo: toda autoridad me es dada. Y eso fue cuando él ascendió. Pero también llama la atención, estimados hermanos, que en este libro y en este capítulo y en este versículo 10, también en su celebración nos está diciendo que ha venido también el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Mire que las palabras que está diciendo Juan están sumamente claras. Y cuando nosotros vamos a pasajes como Marcos en el capítulo 9, en el versículo 1, nos dice así la palabra de nuestro Dios. También le dijo: de cierto os digo
que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Apocalipsis, hermano, las palabras que se están dando en el versículo 10, que son palabras de celebración, se está celebrando la salvación que se da con la persona de Jesús. Se está celebrando también el poder que el propio Jesús manifestó en el momento de su ascensión. Y se está celebrando también la venida del reino, tal como lo dice Marcos capítulo 9, versículo 1, o tal como también lo dice el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que está diciendo Juan. Ahora, cuando nosotros pasamos a los versículos 11 y a los versículos 12, mire que allí encontramos algo sumamente interesante también. Porque allí vamos a encontrar la fuente de la victoria. Cuando nosotros vamos al versículo 11, miren lo que dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Así que, después de haber manifestado el canto de victoria, también nos está señalando cuál es la razón, cuál es la fuente precisamente de esa victoria. Y lo primero que nosotros encontramos aquí es que nos dice que ha vencido. Y mira lo que está señalando en este versículo 11. ¿Ellos quién? Pues lo que mencionó anteriormente en el versículo 10, en la última parte del versículo 10, cuando dice nuestros hermanos, a los que él acusaba, refiriéndose a la acción de Satanás, lo que hacía continuamente en razón de siempre estar acusando a los hermanos. Y muchos de ellos, recuerden que estos son los que están ahora ante la presencia de Dios, que es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y él está diciendo ahora, según estos versículos 11, que ellos, los hermanos, le han vencido. ¿A quién han vencido? Pues al que los acusaba de día y de noche. Y nosotros sabemos que los hermanos le han vencido, y le han vencido por medio de qué. Y por eso hablamos de la fuente de aquella victoria. Mire, la siguiente parte del versículo 11 dice: por medio de la sangre del Cordero. Esa fue la forma como ellos realmente vencieron al enemigo, por medio de la sangre del Cordero. Esto nos lleva también a revisar un pasaje que nosotros encontramos en el libro de los Hebreos. Cuando vamos al libro de los Hebreos, mire que nos menciona esta misma frase en el capítulo 9, en el versículo 14, que nos dice de la siguiente manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, la fuente de la victoria de la cual está hablando Juan, y donde se estaba dando aquel cántico de victoria, aquella gran voz que señalaba la victoria de los que habían muerto, nos señala el versículo 11 que eso es por haber vencido. Y ellos vencieron no porque ellos eran poderosos, sino que ellos vencieron, tal como dice Juan, por la sangre del Cordero. Un cordero sin mancha, una sangre que nos limpia, tal como nos señala el escritor del libro de Hebreos, o como también nos señala, si usted lo busca, también como nos señala el apóstol Pedro, cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18 y el versículo 19, dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Allí está entonces la fuente de la cual está hablando el libro de Apocalipsis. Y lo que nos enseña entonces que el mensaje que está dando el apóstol Juan por medio del libro de Apocalipsis no es para en el futuro, no es para cosas que van a ocurrir posteriormente, sino que está sustentando su argumentación en hechos que ya han pasado, que ellos tienen conocimiento. Pero también nos señala otra fuente, y podríamos decir que es la fuente secundaria para esta victoria, la cual se está clamando en el cielo. Y nos dice que la segunda fuente es el testimonio, tal como dice el versículo 11. Dice, la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mire, entonces está hablando del testimonio. Está hablando entonces de la obediencia. Está hablando de que estos hermanos lograron vencer a Satanás gracias a que fueron fieles a su compromiso con Cristo. Gracias a que fueron fieles a la palabra y a su predicación. Porque eso fue lo que hizo la iglesia del primer siglo. Fidelidad y predicación. Tal como lo señala, por ejemplo, Hechos capítulo 8, donde dice que la iglesia iba por todas partes predicando, dando palabras para dar a conocer al Cristo. Ellos fueron fieles, y mire lo que dice la última parte de este versículo 11. Ellos fueron fieles menospreciando su vida hasta la muerte. En otras palabras, hermanos, ellos no vencieron porque quisieron ser hombres y mujeres que les gustaba morir. Ellos no quisieron ser mártires. Ellos siempre estuvieron viendo la vida. Y todo depende, hermanos, todo depende de cómo nosotros veamos la vida en nuestro tiempo. No tanto la muerte. Y dice que ellos despreciaron su vida. O sea, fueron fieles hasta cuando vieron que sus vidas corrían peligro, pero aún así ellos se mantuvieron fieles. Esa es la fuente de la victoria que hizo posible que este gran número de personas estuviera en el cielo y estuvieran gozando de lo que se había dado en los tiempos de Cristo, donde Él no solamente murió, sino que resucitó. Pero cuando vamos al versículo 2, hermano, donde todavía sigue hablando de ese regocijo, dice, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. Pero hay también un resultado de la derrota del enemigo, que es importante que nosotros podamos tenerlo en consideración. Es importante que nos dice que uno de los resultados de la derrota del enemigo es cuando se escucha un lamento. ¿Y cuál es el lamento que se escucha según este versículo 12? Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El resultado, hermanos y amigos, de la derrota de la cual está hablando Juan y que tiene que ver precisamente con la destrucción del enemigo, es el lamento. El lamento por lo cual el dragón dice ha sido derrotado. Y un lamento porque sí ha sido derrotado, pero no ha sido destruido. Y dice que ha sido arrojado, en este caso, a la tierra. Entonces hay un lamento porque el escritor dice, ay de los moradores de la tierra. En otras palabras, sí, el enemigo ha sido vencido, pero ha sido enviado, ha sido arrojado a la tierra. Significa que todavía, aunque él ha sido derrotado, no ha sido destruido totalmente. Ahora entendemos, hermanos, la razón
de la ira del diablo? Y mire que el versículo 12 nos indica por qué el diablo está tan enojado. No solamente fue derrotado, sino que nos dice el versículo 12, dice, sabiendo que tiene poco tiempo. En otras palabras, fue derrotado, fue arrojado a la tierra. No está totalmente vencido, pero le queda poco tiempo. Pero aparte de eso, nos dice la Escritura que no solamente le queda poco tiempo, él también perdió su poder, porque una de las cosas que hacía era, dice, acusar diariamente a los hijos de Dios. Recordemos el caso de Job. Dice que entre los hijos de Dios apareció Satanás acusando a Job, que él era un buen siervo de Dios por lo que Dios le había dado, pero ahora nos dice que ha sido arrojado. En otras palabras, él ya no puede hacer exactamente lo que hacía en ese tiempo. Perdió su poder de acusar a los hermanos. Y muy bien lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. ¿Quién acusará a los escogidos ahora? ¿Y sabe por qué él perdió eso, hermanos? No puede acusarnos porque la sangre del Cordero ha limpiado a los cristianos. Significa entonces que el diablo perdió ese poder de acusar a los hermanos. Veamos ahora los versículos 13 hasta el versículo 16. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cómo podemos llamar a esta sección, hermano? Yo creo que le podemos llamar una batalla que el diablo jamás podrá ganar y que le afectó en su ánimo. Hace 2 semanas atrás estuvimos viendo por la televisión aquella batalla entre los israelitas y los palestinos, y donde presentaban por las redes sociales, por la televisión, cómo los palestinos lanzaban cohetes y se encendía la noche. Las noticias empezaron inmediatamente a señalar fuego, destrucción, dolor de personas. Aparecieron personas no solamente con sus extremidades cercenadas, sino también aparecieron muertos. La situación, hermanos, de una guerra es algo terrible. Y nosotros necesitamos entender, los miembros de la iglesia necesitamos entender lo que significa una guerra. Parece ser, hermanos, que hoy los miembros de la iglesia no entendemos lo que significa una guerra. Vivimos como si no estuviéramos en una guerra. Y nos dice la Escritura, nos dice esta palabra de Dios, que hay una guerra, que estamos en una guerra. Y el propio Jesús, por ejemplo, nos habló en Mateo, en el capítulo 10. Mire, el propio Jesús nos está hablando acerca de eso en el capítulo 10, en el versículo 28. Mire lo que nos dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Significa que lo que estamos ahora, la lucha
se ha radicado precisamente en la parte espiritual, pero estamos en guerra y Jesús decía, temed a aquellos, no aquel que solamente mata al cuerpo, mas el alma no puede tocar. El apóstol Pablo, hermanos, exhortó también a Timoteo y le dijo allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Escucha esas palabras. Pelea la buena batalla. Estamos en batalla, hermano. Pero una batalla que Satanás no puede ganar. Pero es una batalla al fin y al cabo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo en el capítulo 2, versículo 3, sufre como buen soldado de Jesús. Mire, repito, sufre como buen soldado de Jesús. Estamos hablando del sufrimiento y ese sufrimiento es precisamente por ser parte del ejército de Dios, por estar en una batalla. ¿Y qué le dijo a los efesios? En el capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. ¿Le suenan estas palabras a tranquilidad? ¿Le suenan estas palabras a no hay tan problema? ¿Le suenan estas palabras que no podemos ir tranquilos porque no estamos en batalla? ¿Le suena algo parecido, hermano? Cuando usted medita en esto, la Biblia nos dice que estamos realmente en una gran batalla, pero en una gran batalla, vuelvo a repetir, que nos dice que Satanás no puede ganar y su ánimo por esa situación de que no puede ganar, su ánimo está, hermanos, en las alturas. El versículo 13, Apocalipsis 12:13, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Recuerde que en los primeros versículos del capítulo 12 nos dice Juan que él vio dos señales. Una señal que dice que él veía en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pero nos dice Juan que ella estaba encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de un alumbramiento. Esa es la señal que él ve. Pero también nos dice Juan que también dice, apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Pero me llama la atención el versículo 4, que era lo que estaba haciendo el dragón. Si usted puede ver la última parte del versículo 4, nos dice el escritor, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero ¿qué ocurrió, hermano? ¿Qué ocurrió con ese hijo? El versículo 5 nos dice qué ocurrió con ese hijo. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Tenemos entonces el espectáculo, tenemos entonces lo que se está dando en ese momento. Una mujer encinta. Aquí tenemos en la congregación muchas hermanas que han tenido hijos y saben lo que es esta situación. Estar encinta, estar a punto de dar su alumbramiento, el dolor, la incapacidad de poder hacer las cosas, incluso la incapacidad para levantarse, para caminar. Y dice que el dragón estaba listo frente a ella, agazapado, listo para que cuando ella diera luz, dice, devorar a su hijo. Pero ocurrió algo. Y dice que el hijo, este hijo que estaba listo para ser devorado, nos dice que fue levantado, fue arrebatado por Dios y para su trono.
No hay duda que se está refiriendo no solamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino también a su ascensión, y donde el dragón pensó, el diablo pensó que podía eliminar al Hijo de Dios, dice que fue arrebatado, subió a los cielos y él no pudo hacer absolutamente nada de lo que se proponía. Eso le trajo una gran frustración. Pero nos dice el versículo 13 que este dragón, dice, ahora persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. No pudo hacer nada con el hijo varón. Así que él estaba listo ahora para perseguir a la mujer. Y la mujer, a la luz de las Escrituras, se refiere al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se refiere a aquella mujer física, a la cual pues se le llamó y todavía se le sigue llamando como la esposa de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya no es el pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia. En otras palabras, entonces, no habiendo podido hacer Satanás nada en contra del Hijo, ahora se fue contra la iglesia, a perseguir en este caso a la iglesia. Se nos dan unos detalles en el versículo 14. ¿Y cuáles son los detalles que se nos dan aquí en este versículo 14? En relación a esta mujer que ya sabemos que es la iglesia. Dice que le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Así que hay 2 detalles interesantes allí. Las alas del águila. ¿A qué se refiere eso, hermano? ¿Qué sentido tenía eso para la iglesia del primer siglo, la iglesia sufriente a la cual está escribiendo Juan? Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 19, en el versículo 4, mire la coincidencia que hay. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. El pueblo de Israel tenía conocimiento y sabía aquello de las alas del águila. Era lo mismo que se le había dicho al pueblo de Israel cuando estaba prisionero en la antigüedad en Egipto. Así que volviendo a aquel momento en la cual estamos presenciando al dragón frente a la mujer para acercarse, para tragarla, para matarla, dice que a la mujer se le dan 2 alas, la cual la hiciera volar, la hiciera elevarse y alejarse de la serpiente. Era lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel: los saqué con las alas del águila y los traje a mí. Fue exactamente lo que se le dijo al pueblo de Israel allá cuando estaba en Egipto. Pero hay otro detalle aquí. Y en Apocalipsis 12:14, otro de los detalles dice que esas alas se le dieron para llevarla al desierto. ¿No conocía eso el pueblo de Israel? Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, en el capítulo 78, en el versículo 52, mire lo que nos dice: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Ese era algo que ellos entendían. Ese era un lenguaje claro para ellos y que nadie más podía entender porque ellos eran los que habían vivido esta situación. En otras palabras, les está diciendo: mire, hay una batalla que Satanás nunca podrá ganar, porque aunque él representa un serio peligro para el pueblo de Dios, para la iglesia tiene alas para salir a un lugar donde, llamado desierto, donde Dios lo ha traído, exactamente como ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que el desierto no era un lugar fácil para vivir, de ninguna manera. Había escasez, había dificultad, había calor, no tenían las características necesarias para vivir con tranquilidad. Pero había una cosa: había
libertad. Otra cosa que tenía el desierto en aquel entonces. El desierto fue allí donde ellos fueron protegidos de sus enemigos. Recuerda que los enemigos iban tras ellos. Pero dice que Dios los guiaba en una columna de humo en el día, y en la noche, cuando tenían que caminar en la noche, en el desierto, Él los guiaba por una columna de fuego. No era un lugar donde habría abundancia. Pero dice que esta mujer tomó las alas y se fue al desierto, donde fue sustentada, donde Dios la iba a proteger. Y fue lo que ocurrió también en la antigüedad. El pueblo de Israel fue sustentado. Recordemos que llovía maná todos los días, y de vez en cuando también les daba carne, les daba codornices, les daba agua. Pero una cosa muy fundamental, y eso es lo que vamos a ver inmediatamente: jamás el desierto, hermano, fue un destino final. Jamás lo fue. Y por eso dice en la última parte del versículo 14, dice, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Algunos dicen, bueno, ¿y qué significa eso de tiempo, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Pues cuando nosotros vamos en el versículo 6, nos habla más claramente y dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué significa eso? 1260 días. Pues significa 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, en otras palabras, no es ese lugar donde iba a estar, no es un lugar que iba a permanecer para siempre. Y recuerde los momentos muy difíciles que tuvo la iglesia. Pero nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo la cuidó. A eso se refiere con 3 años y medio. Pero cuando nosotros vamos al versículo 15, hermanos, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el desierto. La mujer le salieron alas, se elevó en medio de sus dificultades, se fue al desierto. Pero hay una palabra, hermano, con la cual se describe al enemigo. Y la palabra por la cual se describe al enemigo es que él es insistente. No como nosotros, hermano. Él no duerme, ni de día ni de noche. Así que cuando el dragón vio que la mujer se elevó al momento que él iba a dar la mordida, que fue un golpe duro para él, pero también fue tras ella, y también la persiguió, y también vio dónde tocaba tierra. También se fue al desierto, a donde había ido la mujer. Y como no la pudo alcanzar, como no pudo acercarse a ella todo lo que él hubiera deseado, nos dice la Escritura entonces que dice que él arrojó de su boca agua como un río, para que fuese arrastrada la mujer por el río. Insistente, hermano. Y nosotros tenemos que por lo menos aprender en lo que nosotros creemos. Cuando se habla de la palabra río, hermanos, cuando se habla de inundaciones, la Biblia siempre lo señala como males arrolladores. Cuando nosotros vamos al Salmo, por ejemplo, en el Salmo 32, versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Mire que cuando se habla de inundación, se habla precisamente de males arrolladores. Incluso, pues, recordemos lo que decía aquella parábola del río, que vino el río, aquel que estableció su casa sobre la arena, dice que vino el río, vinieron las aguas, hubo inundación. O sea,
el río normalmente en las inundaciones están indicando males que pueden venir. Aquí nos dice que el enemigo, que el dragón, como no pudo alcanzar a la mujer, dice que de su boca salió un río para llevarla, un río para dañarla, un río que arrastrase a la mujer. O sea, él quería destruir a la iglesia. Así que cuando nosotros hablamos de la palabra, ¿verdad?, río, y nos dice que este río, ¿de dónde salía? Dice que este río salía de la boca del dragón. Y cuando se habla de boca, hermanos, ¿qué significado le podemos dar a eso? Se trata entonces de las palabras que utilizó el enemigo para destruir y para dañar la iglesia. ¿Cómo fue atacada la iglesia en el primer siglo? Mentiras, calumnias. El propio Jesús, hermano, cuando fue llevado ante las autoridades, ¿no le pagaron a personas que hablaran mal en contra de él? Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió con la iglesia cuando se incendió Roma? No le dijeron que habían sido los cristianos, porque ellos hablaban de un día inminente en el cual el mundo iba a ser destruido por fuego. La forma como el enemigo destruye o trata de destruir a la iglesia es por medio de las palabras. Es por medio de decir aquellas cosas que van en contra de la iglesia. Es a levantar calumnias sobre los cristianos. Así que aquí se refiere a eso, y los cristianos tenían que entender que precisamente Satanás estaba tratando de destruir a través de proferir palabras, y todo el mundo, incluso en la actualidad, se profieren palabras contra la iglesia. ¿Qué significa? Satanás trabajando todavía. Pero cuando vamos al último versículo, hermano, el versículo 17, que es el que yo creo que tiene más significado para cada uno de nosotros. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El 17, hermano. Yo puedo decirle que hay una batalla que Satanás a veces gana, según este versículo 17. Porque cuando dice que no pudo hacer nada contra la iglesia, el enemigo no pudo destruir la iglesia, y esa es una verdad que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, salida de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que ni la muerte puede contra ella. Cuando Satanás entiende esto, dice este versículo que entonces se llenó de ira. Mire cómo afecta la derrota a Satanás. Lo llenó de ira. No pudo hacer nada con el Hijo, no pudo hacer nada contra la iglesia, se le escaparon, no logró su objetivo, y dice que ahora con gran ira se fue a hacer persecución contra el resto de la descendencia. Significa entonces, hermanos, que se fue a hacer guerra contra algunos de los miembros de la iglesia. Yo quiero decirle, hermano, lo que el diablo hace. Como él no puede destruir la iglesia, como todo va contra lo que él pensaba, como nada le ha salido bien hasta ese momento y fue derrotado, entonces se va a los descendientes, entonces se va a hacer guerra. Y mire lo que dice la Escritura: y se fue a hacer guerra. Hermanos y amigos, no estamos hablando de un juego de empujones, no. No estamos hablando de jugar a la guerra, no. Estamos hablando de persecuciones.
Estamos hablando de mentiras. Estamos hablando de que él se ha propuesto ir contra los cristianos. Él se ha propuesto darle muerte a los cristianos. Y yo quiero aclarar aquí que cuando él ha dado muerte a los cristianos, que pareciera que estuviera ganando, realmente ese no es el fin. Porque un cristiano que muere en Cristo, tal como lo dice el libro de Apocalipsis, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Son bienaventurados. Una persona que muere en Cristo es una persona que es bienaventurado, que va al cielo. ¿Qué puede lograr Satanás? Pero el problema es que la muerte que él inflige a los cristianos no es un fin, solo es un medio, y muy bien nos lo señala el escritor de Hebreos en el capítulo 2, qué es lo que busca cuando él mata a alguien, cuando asesina a alguien. En el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 15, mire lo que dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que más teme el hombre? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Dios con respecto a Job? Toca su vida y verás. Así que eso es lo que él busca, no tanto que se muera en Cristo, sino el mensaje que él envía para todos los demás. Hermano, algunos cristianos somos vulnerables a la presión. Algunos cristianos somos vulnerables a las tentaciones. Algunos cristianos son vulnerables a la falsa doctrina porque se van sin asco, sin pensarlo, a otros grupos religiosos. Sin saber realmente, sin haber estudiado o sin haber puesto la seriedad de lo que indica la Escritura en cuanto a la doctrina del Señor. Algunos cristianos, hermanos, su debilidad es que no son disciplinados. Es un gran problema ahora que tienen nuestras congregaciones. No existen cristianos disciplinados. Y cuando digo cristianos disciplinados, es hacer lo que nos dice Dios. Es cumplir con su palabra. No es pensar solamente, bueno, hoy yo me voy a ir a pasear. No es pensar, bueno, yo hoy no voy a tomar la cena del Señor. Bueno, la iglesia está reunida, pero yo voy a hacer otra cosa. Eso no es ser disciplinado con las cosas del Señor. Y Satanás dice que fue a hacer la guerra contra algunos cristianos y él está lleno de ira, hermano. La Biblia nos señala a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y recuerdo aquellas palabras que se dijo en Deuteronomio. Allá en el capítulo 31 de Deuteronomio, en el versículo 6, donde se le dijo, esforzaos, y mire, escuche esto, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esforzado, hermano. ¿Es fácil? No, el esforzarse no es fácil. El esforzarse requiere, hermanos, trabajo. El esforzarse requiere cansancio. El esforzarse, hermano, incluso para el estudio de la palabra, hay una guerra fuerte con nuestros ojos, con nuestra familia. Hay que esforzarse, hermano. Hay que dar más allá de lo que normalmente nosotros damos. Es lo que nosotros debemos de hacer. Y si nosotros hacemos eso, nos dice Dios, yo no te voy a dejar. Pero también recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, cuando nos habla allá del versículo 10 en adelante. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso? Quiero leer solamente unos cuantos versículos. El versículo 10, por lo demás, hermanos míos, mire, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está el poder de su fuerza, hermano? ¿Qué tan difícil es enseñar en nuestro tiempo? ¿Qué tan difícil es enseñarle al mundo que necesita escuchar la palabra de Dios? Eso es lo que se ha tornado en una situación tan difícil de entender y que muchas personas lo toman como
algo sin mucha importancia. Cuando la Biblia dice, fortalécete. Y eso se logra solamente con la palabra. Hermano, qué bueno, qué agradable es que en el día de hoy yo me hubiera podido quedar también en mi casa gozando de la tranquilidad. O quizás irme a un restaurante, o quizás irme de paseo y cuando la iglesia está reunida. Pero mire la importancia de la enseñanza de esta noche, hermano, que nos enseña a nosotros que en realidad estamos en guerra. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, mire lo que decía Juan, quien escribe también Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 4 y el versículo 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermano, lo que tenemos que hacer, fortalecer nuestra fe, y la fe, dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los que no guardan el mandamiento, hermano. Esa es la batalla que Satanás gana. Pero nosotros debemos guardar el mandamiento, cueste lo que cueste. Y nos dice Apocalipsis, en el versículo 17, mire lo que dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, Dios nos ha asegurado la victoria, pero depende de nosotros si podemos mantenernos en pie en esta lucha. Olvidemos ya, hermano, dejemos de pensar en el cristianismo que es bueno ir un domingo y reunirme con un grupo y escuchar un poco la palabra de Dios, y luego vengo el otro domingo y si lo escucho en la semana importa, y si no lo escucho no importa. Hermano, estamos en guerra, y eso no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la palabra de Dios. Satanás está herido por las derrotas que ha sufrido, ya no tiene forma de ganar, pero con esa gran ira ahora va contra usted. Y ay, hermano, ay de si nos encuentra a nosotros tan débiles, tan despreocupados, o como decimos, tan aéreos, pensando que el cristianismo es algo que no es de mucha importancia. Que yo puedo aceptarlo o no puedo aceptarlo. O que a mí nadie me va a mandar lo que yo creo que yo debo hacer. Cuidado, hermano. Pero a los que están firmes, dice Dios, la batalla está ganada. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.